Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 28.3 del libro de Tipes, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: en el problema 28.2, ¿cuál es la corriente en los resistores de 15 y 30 ohms? Bueno, entonces para resolver este ejercicio vamos a tener que dibujar el circuito que nos planteaban en el problema 28.2. Más o menos era algo así. Teníamos una batería, que esta es la manera de representarla, que eran 30 volts lo que tenía esa batería. Hay que recordar que la línea más larga se considera la terminal positiva y la línea más corta se considera la terminal negativa. Y decía que esta batería estaba conectada con una resistencia de 15 ohms y con otra resistencia de 30 ohms, todo esto conectado en paralelo. Entonces ya vimos qué significa que dos componentes o que una conexión sea en paralelo. Significa que las terminales de los elementos están conectados unas con otras. Si se fijan aquí, esta terminal de esta resistencia podemos decir que está conectada con esta otra terminal de esta otra resistencia, porque aquí en medio no hay ningún elemento entre esas dos terminales. Por lo tanto, este punto se puede considerar como si fuera este mismo punto. Entonces decimos que están conectadas las dos terminales entre sí. De igual manera aquí, esta terminal de esta resistencia está conectada con esta otra terminal de esta otra resistencia. ¿Por qué? Porque aquí en medio de los dos puntos no hay ningún elemento. Entonces se puede considerar como si esto fuera un mismo nodo o un mismo punto. Entonces están conectadas entre sí. Y de igual forma con la batería. Estas serían las terminales de la batería. Y como no hay ningún elemento aquí, podemos decir que esto está conectado con esto y que incluso esta terminal está conectada con la de acá también. Lo mismo pasa con las terminales de arriba. Esta terminal de la batería podemos considerar que está conectada a este punto e incluso a este otro punto de acá. Por lo tanto, los tres puntos forman un meganodo, digamos, podríamos considerarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque no hay elementos en medio de ellos. Por lo tanto, decimos que los tres elementos están conectados en paralelo. Eso es lo que significa paralelo, que compartan las mismas terminales. Entonces teníamos una resistencia de 15 ohms y teníamos una resistencia de 30 ohms. Y nos pregunta que si cuál es la corriente que va a circular por cada una de estas resistencias. De hecho, en el video pasado, en el 28.2, sin querer yo hice eso, saqué cuáles eran las corrientes que pasaban por cada una de las resistencias para explicar un poquito más sobre los circuitos en paralelo. Pero aquí vamos a explicar la otra manera también de obtener esas corrientes que nos están pidiendo acá. Digamos que en el ejercicio pasado lo hicimos un poquito más por lógica que por una fórmula, y a veces no es tan sencillo aplicar la lógica porque a lo mejor los valores no lo permiten, pero con esa fórmula, no importando qué valores haya, nos va a permitir sacar el valor de la corriente. Entonces, lo que sí debemos de agregar en este ejercicio es que descubrimos que la corriente total que estaba saliendo de la batería eran 3 amperes. Entonces, esa corriente está saliendo de la batería, entonces por aquí están pasando 3 amperes, imagínenselo como si fuera un caudal de agua, una tubería, donde están pasando aquí 3 litros, por decirlo de alguna manera, pero son 3 amperes. Entonces estos 3 amperes van a pasar por aquí y van a llegar a este punto de la tubería, podríamos compararlo, en donde la tubería tiene dos ramificaciones, es decir, el agua, o en este caso la corriente, se puede ir por dos lugares diferentes, por dos tuberías diferentes, pero esta de aquí, donde hay una resistencia de 30 ohms, si se fijan, este camino, tarde o temprano, va a pasar por la resistencia de 30 ohms. Como tiene una resistencia más grande, va a complicar el paso de la corriente o va a complicar el paso del agua, dependiendo si lo están viendo con la analogía. Y esta, que tiene una resistencia de 15 ohms, pues va a permitir de manera más sencilla que pase el flujo de agua o el flujo de corriente, si lo queremos ver así. Entonces, decíamos que como esta resistencia es el doble que la que tenemos acá, por lo tanto iba a tener el doble de resistencia y por lo tanto por aquí iba a pasar la mitad de corriente eléctrica, o si lo queremos ver al revés, como aquí hay la mitad de resistencia que lo que hay acá, por aquí va a pasar el doble de corriente eléctrica. Entonces establecimos que por aquí iban a pasar 2 amperes y por acá
iban a pasar 1 amper. Si se fijan, por aquí a este punto están llegando 3 amperes y se está repartiendo 2 amperes hacia abajo y 1 ampere hacia la derecha. Si continuamos con el recorrido de la corriente eléctrica, por aquí seguiría pasando el 1 ampere, aquí llegaría 1 ampere, que se juntaría con los 2 amperes que vienen bajando por aquí, y 2 más 1 me volvería a dar los 3 amperes que habían salido originalmente. Esos 3 amperes volverían a entrar en la batería y nuevamente volverían a salir esos 3 amperes de la batería. Así es más o menos el funcionamiento de un circuito eléctrico en cuanto a lo que estamos hablando de la corriente eléctrica. Pero aquí dijimos que este 2 y este 1 lo sacamos por lógica, porque como la resistencia es el doble acá, la lógica es que entonces pase la mitad de corriente que lo que pase por acá. Pero ¿qué pasa si por ejemplo aquí hubiera sido un 25 o un 20? Pues 25 ya no es ni el doble de 15, no es el triple, no es la mitad, no es una cantidad, digamos, sencilla de analizar, de saber en qué proporción pasaría la corriente por acá. Bueno, para eso, para poder resolver ese tipo de ejercicios en donde no hay una relación tan clara, vamos a utilizar una fórmula que se le conoce como divisor de corriente. Esa fórmula es la siguiente. Vamos a ponerle aquí I1 es igual a la corriente original, que sería la que está entrando aquí, a la corriente original, multiplicado por R2 sobre R1 más R2. Esta vendría siendo la fórmula. Y si quiero saber la corriente 2, sería entonces la corriente original por R1 entre R1 más R2. Entonces, si se fijan, obviamente las dos fórmulas son muy parecidas. De hecho, lo único que cambia es que aquí es R2 y aquí es R1. ¿Y por qué está al revés? Si se fijan, aquí tenemos corriente 1 y sin embargo estoy tomando la resistencia 2, y acá al revés. Aquí quiero sacar la corriente 2 y estoy tomando la resistencia 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al ser la resistencia y la corriente, al tener una relación inversamente proporcional, es decir, a mayor resistencia, menor corriente va a pasar, entonces necesito hacer esto, es decir, vamos a decir que la corriente que está pasando por la resistencia de 15 ohms es la corriente 1 y la corriente que está pasando por la resistencia 2 es la corriente 2. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero calcular la corriente 1, que es la que pasa por la resistencia de 15 ohms, ¿qué tengo que hacer? Pues si se fijan, está pasando más corriente eléctrica. Y entonces, al estar pasando más corriente eléctrica, entonces yo tengo que tomar la resistencia más grande. Por eso es que tomo la resistencia 2, que vendría siendo la de acá, en lugar de tomar la resistencia 1. De hecho, hay una manera analítica, matemática, de demostrar cómo salen estas fórmulas, pero en este caso simplemente lo estoy haciendo a manera de recordatorio, una manera fácil de recordar. Simplemente es que la corriente 1 va a tomar en cuenta la resistencia por donde no está pasando esa corriente. Es decir, si yo estoy calculando la corriente que pasa por aquí, voy a tomar la resistencia 2. Y viceversa, si yo quiero tomar la corriente que pasa por acá, que es la corriente 2, voy a tomar en cuenta entonces la resistencia 1. Y vamos a ver que nos va a dar los resultados que tenemos aquí, 2 y 1. Entonces, si yo quiero calcular la corriente 1, sería entonces multiplicar la corriente original, que eran los 3 amperes, multiplicado por la resistencia 2. ¿Quién es la resistencia 2? Pues esta es la corriente 1, esta también será la resistencia 1. Entonces, esta es la resistencia 2, será 30 ohms entre la resistencia 1 más la resistencia 2, sería 15 más 30. 15 ohms más 30 ohms. Y entonces hay que hacer las operaciones. En la parte de abajo, 15 más 30 son 45, y entonces me quedarían 30 sobre 45. Si yo hago esa operación en la calculadora, aquí vamos a escribir, y 1 es igual a 3 por 30 son 90, y aquí abajo tengo un 45, 90 entre 45, esto me da 2 amperes. Y si se fijan, las unidades se cancelan, porque aquí ohm más ohm es ohm, no es ohm cuadrado, eso sería si estuvieran multiplicándose. Entonces ohm más ohm es ohm, y ohm dividido entre ohm se me va a cancelar, porque aquí ya tendría nada más 45 ohms que se cancelarían con los ohms de arriba.
y entonces todos los ohms se cancelan y la unidad que me queda son únicamente los amperes. Entonces vemos que esta corriente coincide con lo que habíamos dicho en el video anterior. Y de igual manera, si yo ahora quiero calcular la corriente 2, pues necesito hacer lo mismo. Será la corriente original, que eran los 3 amperes, multiplicado por, en este caso, ya no es la resistencia 2, será la resistencia 1, es decir, 15 ohms. Entonces aquí voy a multiplicar 15 ohms. Quedó muy feo. 15 ohms. Y lo voy a dividir también entre las mismas cantidades de abajo. 15 ohms, que es la resistencia 1, más 30 ohms. Y hacemos las operaciones. Abajo nuevamente me quedaría 15 más 30 son 45. Y entonces quedaría 3 por 15 son 45. 45 entre 45, esto es 1. Y me quedaría 1 ampere. Y vemos que es justamente la corriente que habíamos calculado de manera lógica, 1 ampere. Y bueno, con esto tendríamos entonces lo que vendría siendo un divisor de corriente. Algo muy importante. Esta fórmula o estas fórmulas de divisor de corriente únicamente van a funcionar cuando las resistencias que estemos trabajando estén en paralelo. Si están en serie, pues lógicamente no se va a dividir la corriente, porque entonces la corriente que pase por las dos resistencias va a ser la misma, porque no están en paralelo, no va a haber diferentes trayectorias que pueda seguir la corriente eléctrica. Pero ahí digamos que sería lo más obvio. Pero también hay ocasiones en donde sí hay ramificaciones, es decir, sí hay diferentes caminos que puede tomar la corriente eléctrica y sin embargo puede que las resistencias no estén en serie, no estén en paralelo. Entonces, si nosotros aplicamos este divisor de corriente a dos resistencias que aparentemente uno cree que están en paralelo, pero en realidad no lo están, el resultado va a estar incorrecto. Entonces, hay que tener mucho cuidado y aplicar esto únicamente a resistencias que estén conectadas en paralelo. Bueno, ahora sí, con esto sería todo para este ejercicio. Espero que te haya sido útil y si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y muchas otras.